Primer carta a los Corintios, capítulo número 12. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. El versículo que leemos es el versículo número 7 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos concedes una vez más de poder estar delante de tu maravillosa presencia. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los que se encuentran, Señor, en las diversas redes sociales. Padre de la gloria, bendícelos de una manera especial, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que el estudio de tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor, a la voz de tu palabra, para que, Señor, este estudio, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que tú uses mi vida como un instrumento útil, Señor, para poder, Señor, llevar tu palabra. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es el análisis de este estudio. Hace 8 días estudiábamos lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. O el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es los dones del Espíritu Santo, ya que consecuente a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, es necesario que empiece a anhelar que el Señor le dé uno de esos dones que Él tiene. Amén. Porque esa promesa es para la iglesia. Esa promesa es para con cada uno de nosotros. Entonces nuestro anhelo tiene que ser ir creciendo espiritualmente cada día más. Quiere decir que cada día tenemos que ir escalando peldaños, y que a través del conocimiento que vayamos adquiriendo del propósito de Dios para con nuestras vidas, ir anhelando también, ya que es especialmente una promesa para la iglesia. Entonces, si es una promesa para la iglesia, claro que la iglesia somos nosotros. Entonces, si esa promesa es para la iglesia y la iglesia somos nosotros, entonces nosotros lo que tenemos que empezar a pedir es al Señor que Él use nuestras vidas. Y lo va a hacer de una manera sobrenatural. Podemos nosotros ver la diferencia cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a los 12 apóstoles y los empezó a instruir para que llevaran el mensaje de salvación al mundo. Antes de ellos ser investidos del poder desde lo alto, eran distintos a cuando ya fueron investidos del poder desde lo alto. Porque ya entonces ellos ya no iban con su fuerza, ya no iban con su conocimiento, sino que eran guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy se necesita, que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces, en este estudio vamos a analizar varios aspectos con respecto a lo que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales
que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, que estos dones espirituales tienen un propósito y son para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones completamente milagrosas que no podrían ser ejercidas sin la intervención divina del Señor. Quiere decir de que aquí, hermanos, no podemos confundir nosotros como tener un talento a la diferencia que es tener un don del Espíritu Santo. Muchas veces en la iglesia se confunde cuando, voy a poner un ejemplo, cuando dicen el hermano tiene el don de tocar el piano, la hermana tiene el don de tocar la batería y el hermano tiene el don de tocar la puerta. Y le llaman dones a todos, no sé si ustedes lo han escuchado. Pero el don a lo que es, hermanos, tener una capacidad son diferentes. Porque las capacidades se van alcanzando conforme al ejercicio que va practicando, tal práctica, tanto sea en un instrumento o sea la actividad que se dedique. Pero no se puede confundir con lo que son los dones espirituales. Entonces hoy vamos a analizar lo que son los dones espirituales. Y aquí lo encontramos claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versos 7 al 11. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, oigan bien, número 1, palabra de ciencia, a otro, palabra de sabiduría, número 2, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, número 3, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, número 4, a otro el hacer milagros, número 5, a otro profecía, número 6, a otro discernimiento de espíritus, número 7, a otro diversos géneros de lengua, número 8, y a otro interpretación de lenguas. Ahora oigan lo que dice el último verso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular lo que Él quiere. Entonces quiere decir de que los 9 dones están aquí. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, revela cuáles son estos dones, y esa es la promesa de Dios para la iglesia. Entonces yo no puedo decirle al Señor el don que yo quiero tener, sino que es el Señor el que nos va a repartir a cada uno como Él quiere. Amén. Entonces no le podemos exigir al Señor ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ni para qué, sino que Él sabe cuándo nos lo va a dar, Él sabe para qué nos lo va a dar, y Él sabe cuándo lo va a manifestar en nosotros para que nosotros lo usemos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que es, hermanos, para el beneficio de la iglesia. Amén. Entonces para que la iglesia siga creciendo, siga enriqueciéndose más y más con respecto a lo que es tanto el conocimiento de la voluntad del Señor, y otro para que el poder del Señor se manifieste a las demás vidas a través de cada uno de ustedes. Y para su estudio se clasifican en 3 grupos. Número 1, los dones de revelación. En los dones de revelación tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Número 2, los dones de inspiración, que son, número 1, género de lengua, interpretación de la lengua y profecía. Número 3, los dones de poder, dones de sanidad, operación de milagros y fe. Entonces ahí tenemos los 3, lo que son los 9 dones. ¿Se le quedó alguno? Si no, lean la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y se lo va a aprender los 9 completos. Pero la cuestión no es solo el aprendérselos.
sino tratar de pedirle al Señor que nos use en alguna de estas áreas. Amén. Y que nos use para la honra y la gloria de su nombre. Entonces, como son 9 y los hemos repartido en 3, que son los dones de revelación, los dones de inspiración y los dones de poder, entonces vamos a tocar hoy solo 3. Entonces no se pierda estos tres estudios que van a venir. Estos 3 estudios que van a venir no se los vaya a perder, sino que si ya vino hoy, comprométase a venir entre 8 días y entre 15 días también. Pues no se va a quedar a medias. Y no va a terminar el curso. Y van a dejar el curso empezado. Entonces, los dones de revelación. Vamos a tocar algunos aspectos sobre lo que es los dones de revelación. El grupo de los dones de revelación reúne aquellos dones por medio de los cuales Dios comparte su conocimiento, oigan bien, con su iglesia. La comunicación de este conocimiento se produce de manera sobrenatural y por la instrumentalidad de la persona que lo posee. Los dones de revelación son palabra de ciencia. Entonces, en este de palabra de ciencia, la cualidad de él es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Este conocimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 5, verso número 3. Hechos 5, 3. Palabra de ciencia es por el medio del cual el Señor revela acontecimientos pasados y presentes. Entonces aquí vamos a analizar en Hechos capítulo 5, verso 3, un acontecimiento que sucedió ahí mismo, presente. Amén. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, oigan bien, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces aquí vemos que ¿quién le reveló a Pedro lo que Ananías hizo? ¿Lo adivinó? ¿Se lo inventó? ¿Le contaron un chiste? No. Fue una revelación divina. Fue el Señor revelándole a él lo que estas dos personas hicieron. Entonces Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego le dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Ahora, acompáñenme a Hechos, capítulo 9, verso 10 al 11. ¿Lo tienen? Dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Amén. Oigan bien, el Señor le está revelando a este Ananías que hay alguien en tal lugar, le está dando coordenadas exactas, dirección, número de casa, le está diciendo sobrenaturalmente qué está haciendo. Entonces ahora vayamos al capítulo 9, al capítulo 10, verso 19 al 20. Y todo esto es palabra de ciencia. Hechos 10, 19 al 20. ¿Lo tienen? Mientras Pedro pensaba en la visión,
le dijo al espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, oigan bien, hermanos, el Señor es el que está revelando a la persona. Es una revelación divina. No es algo que se ha inventado, sino que si quedó aquí en la palabra, escrito en este maravilloso libro, es para que nosotros entendamos de que el Señor puede, así como compartió con ellos acontecimientos pasados, también puede también compartirlo con nosotros y revelarnos. Imagínate que a Pedro le dice claramente que quienes lo están buscando y que él mismo los ha enviado. La revelación de ese conocimiento puede recibirse, oigan bien, a través de una visión, a través de un sueño o una voz audible. Entonces, aquí eso nosotros tenemos que ver de que el Señor va a usar cualquiera de estas formas para revelarnos algún acontecimiento. Pero ahora usted no vaya a caer en el error que porque tuvo un sueño va a atribuírselo a que Dios le está hablando, porque por ahí empiezan las herejías. A todo tiene que tener un orden y saber bien identificar que si es realmente el Señor el que está revelando. Amén. Entonces no podemos nosotros solo dejarnos ir por el impulso y empezar a atribuir: tuve un sueño, y entonces como tuve el sueño, el deber, si tuve un sueño, es orarle al Señor. Señor, ¿qué me quieres decir? Y si se lo revela otra vez, es que le está confirmando algo. Y si se le revela otra vez, es que le está confirmando algo. Pero no irse a la ligera. No ora, no ayuna, no busca su presencia, pero tuvo un sueño y dice: el Señor me está hablando. No. Para recibir alguna revelación de Dios, realmente, hermanos, se necesita tener comunión con Él. No crea que así en una vida se puede decir a flor de tierra va, hermanos, a revelar. Imagínense, sería ilógico. Se necesita realmente buscar al Señor y conforme a eso, y no quiere decir también que le oró hoy unas 2 horas y ya de ahí el Señor le va a estar revelando. No, eso puede que dure tiempo. En el caso de cuando el Señor a mí me reveló y me hizo ver el llamado a mi vida, al ministerio. Pero imagínense que al siguiente día yo hubiera ido: me voy de la iglesia, el Señor me llamó para ser pastor y voy a ir a iniciar mi iglesia. A saber cómo hubiera quedado, sin conocimiento, sin nada. Pero pasaron muchos años en lo que estuvimos al servicio del Señor, adquiriendo su conocimiento, orándole al Señor, clamándole al Señor, cuando de repente, ¡pum!, sin buscarlo, el Señor dice: ahora. Pero todo no puede ser a la ligera. Esto no es como quien se quiere comer una sopa instantánea, pan, la mete 1 minuto al microondas, le echa agua caliente y ya vámonos y ya está. En 2 minutos está caliente y en 3 minutos está comida. No es así. No es una sopa maruchan. Esto es, hermanos, realmente se tiene que saber de que Dios es un Dios de orden. Y Él conoce los corazones. Él conoce las vidas y Él va a obrar sobre aquellos que realmente le buscan en espíritu y en verdad. Ahora vamos a analizar lo que es palabra de sabiduría. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro. En el primero el Señor revelaba acontecimientos del pasado y del presente. Y ahora en este, que es de sabiduría, Él comparte acontecimientos que van a suceder en el futuro. ¿Usted le gustaría que el Señor le revele algún acontecimiento en el futuro? ¿Le gustaría saber el futuro?
Ahora, si le gustaría, ¿para qué le gustaría saber el futuro? Amén. Porque todo tiene que tener una razón de ser. Amén. Tiene que tener un porqué. Entonces, mucha gente quiere los dones. Pero ¿para qué los quiere? Ese es el asunto. Entonces, tiene que haber una muestra, el para qué. Entonces, tiene que, a eso, se tiene que estar consciente de que lo va a usar para el beneficio, no solo propio, sino de toda la congregación. Y que su deseo sea el que más vidas sean bendecidas a través de su vida. Amén. Entonces, Hechos capítulo 11, versos 28 al 30. Hoy sí está bien fácil porque prácticamente vamos de capítulo a otro capítulo y a otro capítulo. No creo que anden perdidos. Hechos capítulo 11, verso 28 al 30. ¿Lo tienen? Amén. Y levantándose, 11, 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Pero oigan bien, el Señor le reveló a este profeta llamado Agabo. ¿Y qué le reveló? Que vendría una gran hambre. Es como hace pocos días, o sea, no pocos, sino tal vez unos meses, me compartió alguien un video. Pero de una predicación que sucedió prácticamente como en el 2014. De un pastor ya anciano, ya de edad. Y en la predicación claramente, él dice claramente, que en el 2020 y 2021 vendría una situación, pero tremenda y crítica para la humanidad, donde iban a haber muchos muertos. Y así explicándolo así en una predicación. Ahora, ¿sucedió o no sucedió? Sucedió. El mundo fue conmovido. Pero a todo eso, ¿él se lo inventó? No, yo creo que fue guiado por el Espíritu Santo, porque no dijo algo falso. No como los apóstoles de hoy en día, lamentablemente. Es de agarrarlos y practicar lo que dice en el Antiguo Testamento, pero no estamos en el antiguo pacto o en la ley mosaica. Si no, habría que apedrear a un montón que dan profecías. Aquí el Señor, y hermanos, no lo piensan para decir el Señor, es que solo con eso, solo con el hecho de decir el Señor me dijo, ahí tiene que haber un peso. Porque si el Señor no lo dijo, va a venir decreto. Pero ahora el juicio para esos falsos profetas vendrá. Y un día entregarán cuentas delante del Señor, porque no solo se puede decir el Señor me dijo por emociones nada más, como lo hacen estos profetas, que a veces tal vez por ganar fama y le dicen a él, no, que el Señor me dijo así. Imagínense, son tan falsos, diciéndole, oigan bien, dice la palabra que todos estos dones son para el beneficio de la iglesia. Entonces viene un profeta de esos y dice, profetizándole a tal país que va a ganar el mundial. ¿Qué beneficio hay para la iglesia? Que un país gane un mundial. Dígame usted. Y lo peor de todo no es eso. Es que el país que él dijo que iba a ganar el mundial ni siquiera llegó a finales. Están perdidos. Otro le profetiza a una supuesta
también señora cristiana que se está lanzando a la presidencia, que el Señor le dijo que ella va a ser la nueva presidenta de esa nación. La señora quedó como en cuarto lugar. Entonces, ¿quién mintió? ¿O quién habló? ¿Habló el profeta o habló Dios? Entonces, claro, es voz de hombres. Porque no hay cumplimiento. Entonces, cuando el Señor dice algo, se cumple, como lo que nosotros leímos acá, lo que profetizó este profeta llamado Agabo, que el Señor le reveló que vendría un hambre, y dice que en tiempos de Claudio vino el hambre. Amén. Y la iglesia previnió, creyó el mensaje y envió ayuda a los hermanos. Y se hizo, porque sucedió exactamente. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 21, verso 10. Hechos 21, verso 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta, oigan bien, profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Ahora, ¿sucedió o no sucedió? Sucedió claramente. Lo que este profeta llamado Agabo dijo, sucedió, hermanos, al pie de la letra como él lo dijo. Pero porque era un profeta llamado Agabo. No se hacía llamar profeta, no. Cuando un profeta habla, o en los tiempos de los profetas, cuando el profeta iba donde el rey, o me recuerdo yo cuando el profeta Samuel fue a donde la familia de Isaí, y dice que cuando iba pasando por ahí la gente temblaba y decía: vendrá en paz. Y cuando aquel lo ve entrando a su casa, aquel se le salía el corazón, porque sabía que eran profetas de Dios. Amén. Y cuando decían algo era. Entonces le decían: tu venida es en paz, con temor, con temblor, porque sabían y conocían la ira del Señor. Ahora no. Hoy lo reciben a los profetas en limusina, en hoteles de 5 estrellas, ya con todo pagado, ya hasta cobraron sus miles para poder estar en tal lugar, y hablar mentiras, ¿no? Cuando no es la situación que debería de ser. En el caso de estos profetas, como este profeta llamado Agabo, lo que el Señor le dijo que dijera sucedió. Ahora, en Hechos 27, 21 al 24, ya vamos a terminar, un par de minutos y nos vamos. Hechos 27, 21 al 24, ¿lo tienen? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Yo quisiera volver a leer eso otra vez. Dios, amén. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Adiós. Pero oigan qué palabras: el ángel del Señor ha estado conmigo.
Ahí había, hermanos, plena seguridad. Ya el Señor le había revelado. Claramente nadie va a morir. Todos sobrevivirán. ¿Sucedió lo contrario? No. Sucedió porque fue lo que el Señor determinó. Ahora, el último, discernimiento de espíritus. Oigan bien, este es el que realmente tenemos que ver nosotros, que es importante que sucediera y que se lo clamáramos en medio de la congregación. Es el don por el medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Oigan bien, vayamos a Hechos capítulo 16, verso 16. Hechos 16, 16. ¿Lo tienen? El verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oigan bien, imagínense que si uno no tuviera ese don de discernimiento de espíritus, es fácil que nos engañe. Porque esta mujer que tenía el espíritu de adivinación estaba diciendo una mentira o una verdad. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Era verdad. Ellos eran siervos del Señor que anunciaban el camino de salvación. No había ninguna mentira en eso. Pero ahora, ¿quién lo estaba diciendo? ¿Estaba siendo revelado por el Espíritu del Señor? Entonces, recuerden, Pablo tenía los 9 dones. Y al tener los 9 dones, el Señor le reveló que este era un espíritu que poseía a esa mujer, la cual le daba ganancias a sus amos. Entonces aquel reprendió al espíritu. En lo cual hoy cualquiera da gloria a Dios. Cualquiera, amén, sí. No, que vino alguien aquí y me dijo esto y esto, y mi futuro y aquello. Y lo que es una bruja de esas que lee en la mano. Sí. Pero le dan la gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque andamos en la carne. Pero claro que entonces si nosotros tuviésemos ese don de discernimiento, claro que el Señor nos redarguiría. Eso no es del Señor. En el caso del apóstol Pablo, el Espíritu Santo le reveló: esto no es de Dios, este espíritu no es de Dios, este espíritu es del diablo. Y lo reprendió y salió fuera. Entonces, estos dones, recordemos que son para el beneficio de la iglesia y para que a través de nosotros las vidas sean bendecidas. Amén. Entonces, la otra semana vamos a analizar lo que son los dones de inspiración. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Y en esta oración pídale al Señor que Él sea usando su vida para la honra y la gloria de su nombre. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes